Enero de 1911. La Terra Nova, un navío avejentado, casi un esqueleto de madera rechinante, luchaba contra las fauces heladas de McMurdo Sound, la antesala del infierno blanco. El mar, un brebaje espeso de hielo y sal, golpeaba el casco con la furia de un espíritu atormentado. El aire, denso con cristales de hielo suspendidos, era una tortura, 1.000.000 de agujas invisibles clavándose en la piel expuesta. La luz, esa luz antártica, implacable y desprovista de calidez, despojaba al mundo de color, reduciéndolo a una paleta monocromática de blancos espectrales y azules sepulcrales. Robert Falcon Scott, capitán y explorador, un hombre consumido por la ambición de los héroes y la arrogancia de los imperios, escrutaba la costa con una intensidad casi fanática. En su mirada, un juramento silencioso, grabado a fuego en su alma, plantar la Union Jack en el Polo Sur. Reclamando la gloria para Inglaterra, por extensión, para sí mismo, eclipsando la inminente victoria del audaz noruego Amundsen, que ya se rumoreaba que estaba en la zona. La idea de la derrota, de la humillación, era un fantasma que lo atormentaba, un espectro que alimentaba su obsesión. La tripulación, un mosaico de marinos curtidos por tormentas y científicos hambrientos de renombre, desembarcó con una torpeza nerviosa. El hielo crujía y gemía bajo sus botas, un idioma ancestral y hostil, como el susurro de una criatura dormida. Entre ellos, el Dr. Edward Wilson, médico y naturalista, un hombre de fe inquebrantable y curiosidad científica, su rostro ya surcado por la prematura sombra de la aprehensión. Wilson sentía una inquietud visceral, un presentimiento helado que se le clavaba en los huesos. Scott, en su optimismo teatral y su autoengaño estratégico, parecía no notar la creciente tensión que se palpaba en el ambiente, una vibración siniestra que resonaba en la médula ósea, como el lamento distante de un alma perdida. Esa noche, en la cabaña prefabricada, una estructura endeble de madera que pretendía ser un refugio contra la inmensidad hostil, el viento aullaba con una voz gutural, un coro de espectros helados. James Murray, el biólogo marino, juró haber vislumbrado una sombra deforme. Danzando entre las sombras más allá de las ventanas, una forma amorfa y tentacular que parecía observarlos con una malevolencia ancestral. Nadie le creyó del todo. Lo descartaron como producto del agotamiento y del terror primigenio que el lugar evocaba. El miedo a lo desconocido, a la inmensidad blanca que reducía al hombre a una mota de polvo. Pero Murray no pudo conciliar el sueño, atormentado por la certeza visceral de que algo oscuro y preternatural, los había encontrado, que los estaba observando desde la oscuridad. Esa noche, sintió que la Antártida le respiraba en la nuca. El invierno antártico, una bestia implacable y hambrienta, estranguló el sol, sumiendo la base en una oscuridad perpetua, una noche polar que parecía no tener fin. La moral de la tripulación, ya frágil, comenzó a desmoronarse como un glaciar agrietado. La cabaña, diseñada como un santuario, se transformó en una prisión claustrofóbica, una caja de resonancia amplificando la desesperación. El silencio, interrumpido únicamente por el gemido ululante del viento y el crujir ominoso del hielo, se volvió opresivo, casi físico, como una presencia fantasmal que los asfixiaba lentamente. Scott, obsesionado con los preparativos de la marcha final al polo, se aisló aún más. En su diminuto estudio, un rincón atestado de mapas, instrumentos y cálculos febriles. Se encerró en su propio mundo, un laberinto de ambición y estrategias, sordo a las crecientes tensiones que corroían a su equipo. El Dr. Wilson, consumido por la preocupación, intentó persuadirlo de que tomara un respiro, de que reconociera el palpable descontento que se propagaba como una infección. Le recordaba la necesidad de mantener la cohesión del grupo. De atender las necesidades psicológicas de sus hombres en un entorno tan hostil. Pero Scott, ciego ante la súplica de la cordura, se mostraba cada vez más irritable, casi delirante, convencido de la inminente gloria y ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. Una noche sombría, envuelta en un manto de oscuridad absoluta y el aullido implacable del viento, Cecil Meares, el responsable de los perros siberianos, desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba vacía, sus pertenencias intactas.
La búsqueda fue frenética, pero inútil. El hielo pareció haber engullido a Meares, borrándolo de la existencia como si nunca hubiera pisado esas tierras malditas. La incertidumbre se transformó en un pánico rampante, alimentando la paranoia y la desconfianza. Corrieron rumores susurrados en la penumbra, historias escalofriantes sobre un antiguo espíritu del hielo, una entidad vengativa y primordial, un dios olvidado que reclamaba a los intrusos que osaban profanar su reino helado. El Dr. Wilson, a pesar de su escepticismo arraigado en la lógica y la razón, no podía ignorar el terror palpable que se extendía como una epidemia silenciosa. Comenzó a registrar sueños extraños, pesadillas vívidas que lo despertaban bañado en sudor frío. Visiones fugaces de figuras grotescas y espectrales danzando bajo la aurora austral, sus rostros distorsionados por el frío y la malevolencia, lo perseguían incluso en la vigilia. Susurraban nombres incomprensibles en un idioma perdido, llenando su mente con un horror visceral. Se preguntaba si la locura, alimentada por el aislamiento y la privación, se estaba apoderando de él, o si había algo más, algo oscuro y primigenio, que acechaba en las profundidades de la inmensidad blanca, corrompiendo sus mentes, distorsionando su percepción y alimentándose de sus miedos. Empezó a sospechar que la Antártida no era solo un lugar, sino una entidad consciente, un ser viviente y hostil que se deleitaba en su sufrimiento. La primavera austral, aunque trajo consigo el lento retorno de la luz, no consiguió disipar la densa niebla de temor que envolvía a la expedición. El sol, pálido e indiferente, apenas lograba penetrar la perpetua penumbra, ofreciendo un consuelo fugaz antes de volver a hundirlos en la oscuridad. Scott, impaciente por compensar el tiempo perdido y reafirmar su posición, organizó la marcha final al polo con una determinación casi suicida. La obsesión por la gloria eclipsaba cualquier consideración por la seguridad o el bienestar de sus hombres. Dividió al equipo en grupos de apoyo que transportarían suministros y establecerían depósitos, y un grupo final de 5 elegidos para la gloria, o la tumba. La marcha inicial comenzó con una renovada sensación de optimismo, un espejismo alimentado por la necesidad de creer en el éxito. Pero la Antártida, un monstruo insaciable, no perdonaba ni la audacia ni la esperanza. El terreno era un laberinto traicionero de grietas ocultas y superficies resbaladizas, una trampa mortal disfrazada de belleza glacial. Las temperaturas descendían en picado, congelando la sangre en las venas y quemando los pulmones con cada respiración. Las provisiones, cuidadosamente calculadas, se agotaban inexplicablemente más rápido de lo previsto, alimentando el hambre y la desesperación. El clima, como si tuviera una voluntad propia, parecía conspirar contra ellos, desatando tormentas cegadoras y vientos huracanados. A medida que se adentraban más en el corazón helado del continente, avanzando inexorablemente hacia el sur, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, cargada de una tensión intangible, como si estuvieran entrando en un lugar prohibido. El Dr. Wilson comenzó a experimentar visiones más frecuentes y perturbadoras, presencias fantasmales que se movían en la periferia de su visión, sombras distorsionadas que imitaban sus movimientos, susurros ininteligibles que resonaban en su mente. Intentaba racionalizarlas, atribuirlas al agotamiento y al estrés extremo, pero en lo más profundo de su ser, sabía que había algo más, algo siniestro que se estaba apoderando de su mente. Oates, el capitán, un hombre estoico y curtido por la guerra, un bastión de fortaleza y pragmatismo, comenzó a comportarse de manera extraña, hablando con sombras inexistentes, murmurando sobre la necesidad de apaciguar al antiguo. Evans, el más fuerte físicamente del grupo, un hombre robusto y resistente, comenzó a debilitarse repentinamente, su cuerpo consumido por una enfermedad inexplicable que lo marchitaba por dentro. Su piel se tornó pálida, casi translúcida, como si la vida se estuviera filtrando de él. Sus ojos mostraban un terror profundo, una mirada fija en un punto invisible sobre el horizonte, como si estuviera presenciando horrores que los demás no podían percibir. Una noche, en medio de una pesadilla febril, Evans despertó gritando, afirmando que había sido tocado por dedos de hielo, que una mano fría y espectral lo había agarrado en la oscuridad. La expedición, una misión científica y una carrera por la gloria,
Se estaba transformando en una pesadilla, un descenso al infierno blanco donde la realidad y la locura se fusionaban en una pesadilla sin fin. El 17 de enero de 1912, tras meses de sufrimiento indescriptible, llegaron al Polo Sur, el punto más austral del planeta. Pero la gloria que tanto anhelaban se desvaneció al instante, como una burbuja de jabón en el viento gélido. Allí, ondeando al viento, la bandera noruega. Amundsen los había precedido. Su victoria resonaba como una burla cruel, un eco amargo que los golpeó con la fuerza de un vendaval. La desilusión fue aplastante, un golpe devastador que los dejó vacíos y sin aliento. El sueño, la ambición, el sacrificio, todo se redujo a nada, a cenizas dispersadas por el viento antártico. Scott, consumido por la rabia, la desesperación y la humillación, se negó a reconocer su derrota. En lugar de aceptar la realidad y priorizar su supervivencia, se aferró a una obstinación irracional. Insistió en completar mediciones científicas meticulosas, agotando aún más las escasas provisiones. Su obsesión por la ciencia se convirtió en una excusa para evitar enfrentar el fracaso, una forma de negarse a admitir la derrota. El viaje de regreso se transformó en una pesadilla aún más espantosa que la marcha hacia el sur. El hambre, el frío y el cansancio extremo los debilitaron física y mentalmente. Evans murió primero, su cuerpo finalmente sucumbiendo a la misteriosa enfermedad que lo había consumido. Su deceso fue lento y doloroso, un espectáculo grotesco de sufrimiento que atormentó a sus compañeros. En el momento de la muerte, su rostro estaba petrificado de terror. El Dr. Wilson, que intentó en vano aliviar su sufrimiento, no pudo evitar la sensación de que Evans había sido reclamado por algo más allá de la comprensión humana. Oates, el estoico capitán, debilitado por el escorbuto y la congelación, se convirtió en una carga para el grupo. Su marcha se hizo lenta y dolorosa, ralentizando el progreso y consumiendo las escasas provisiones. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, hablando con voces invisibles, murmurando sobre sacrificios y ofrendas necesarias para aplacar la ira del hielo. Una noche, en medio de una tormenta cegadora que rugía como un demonio, Oates salió de la tienda, envuelto en el silencio de la desesperación. Con una serenidad macabra, pronunció sus últimas palabras: voy a salir fuera. Tal vez me demore un tiempo. Nunca regresó. Se sacrificó voluntariamente, abandonándose a la furia de la tormenta, con la esperanza de dar a sus compañeros una oportunidad de sobrevivir. Pero la Antártida, un monstruo insaciable, no se contentaba con una sola vida. Exigía más. Scott, Wilson y Bowers, los últimos supervivientes de la expedición condenada, lucharon con uñas y dientes por cada metro, aferrándose a la esperanza moribunda de alcanzar el depósito de provisiones que les separaba de la salvación. La inanición los carcomía por dentro, debilitando sus cuerpos y nublando sus mentes. La congelación, como un abrazo letal, entumecía sus extremidades y amenazaba con adormecerlos para siempre. La desesperación, como una sombra oscura, se cernía sobre ellos. Las visiones del Dr. Wilson, antes esporádicas, se volvieron constantes e intensas, borrando la frágil línea entre la realidad y la pesadilla. Veía figuras grotescas y espectrales danzando a su alrededor, sus rostros deformados por el frío y la malevolencia. Susurraban promesas seductoras de descanso eterno en el abrazo helado de la Antártida, liberándolos del dolor y el sufrimiento. Reconocía en esas figuras las almas perdidas de exploradores anteriores, de marineros ahogados y de animales sacrificados. Todos unidos en un aquelarre macabro bajo el cielo polar. Intentaba resistirse a susurros, a aferrarse a la cordura, pero la fuerza de voluntad flaqueaba con cada paso, con cada ráfaga de viento helado. A finales de marzo, atrapados en una tormenta implacable que azotaba la tundra helada con la furia de un dios vengativo, a tan solo 11 millas del depósito de provisiones, la esperanza finalmente se desvaneció. Sabían, con una certeza sombría, que no había salvación posible. El depósito, su última oportunidad de supervivencia, permanecía inalcanzable, enterrado bajo una capa impenetrable de hielo y nieve.
La tormenta aullaba como un demonio desatado, sacudiendo la pequeña tienda de lona con una violencia implacable. Amenazaba con arrancarla de su endeble anclaje y arrojarlos a la inmensidad gélida. Se acurrucaron juntos en la tienda, buscando un poco de calor y consuelo en la proximidad de la muerte. Scott, en sus últimos momentos de lucidez, escribió en su diario. Registró los últimos vestigios de su tragedia. Estos últimos días han sido tristes más allá de lo imaginable. La derrota es tan cercana que no siento vergüenza. Solo siento una profunda tristeza. Reflexionó sobre sus errores y la ambición ciega. Mirando a sus compañeros, vio algo en sus ojos, una resignación sombría, un reconocimiento tácito de que el antiguo espíritu del hielo los había reclamado para sí, que su destino estaba sellado. El Dr. Wilson dibujó un albatros volando hacia el sol. Una representación simbólica de la libertad y la trascendencia. Luego, con una sonrisa serena en los labios, cerró los ojos y esperó. La tormenta aullaba como un ejército de espectros, y la tienda se llenó de una frialdad insoportable, presagio de muerte. Al día siguiente, cuando la tormenta finalmente amainó, revelando un paisaje blanco y desolado bajo un cielo gris y opaco, los tres hombres fueron encontrados muertos dentro de la tienda, abrazados en el abrazo helado de la Antártida. Sus rostros, congelados en una expresión de serenidad macabra, parecían contemplar un horizonte invisible, un reino etéreo donde el hielo y la oscuridad reinaban supremos, un lugar donde la ambición y el sufrimiento eran finalmente olvidados. Sus cuerpos se habían convertido en parte del paisaje, integrados en el hielo, para siempre ligados al espíritu de la Antártida. 8 meses después, el grupo de búsqueda encontró la tienda, un monumento helado a la tragedia. Recobraron diarios, fotos, ciencia, ecos mudos de ambición y desolación. La historia de Scott devino leyenda de heroísmo, pero ocultó la verdad oscura enterrada en el hielo. La Antártida, un lugar donde el silencio grita, donde la locura acecha. Sacó a relucir lo mejor y lo peor, transformando la ambición en terror. Scott no solo fracasó en el polo, fracasó en entender el poder primigenio del hielo. No era solo el clima, sino una entidad consciente, alimentándose del miedo. Subestimó la Antártida, intentando conquistarla, pero fue conquistado. El eco de su fracaso resuena, recordando los límites humanos ante la naturaleza. La Antártida persiste, guardando secretos horribles. En el hielo, en el silencio, la sombra espera. No es solo oscuridad, sino una entidad hambrienta. Reclamará su precio. La historia de Scott es una advertencia: hay lugares donde el hombre no pertenece, donde la naturaleza rige y el terror reina. Un cuento sobre los peligros de la ambición ciega. Es una advertencia sobre el respeto a los poderes incomprensibles. La Antártida nunca olvida.